Los ángeles caídos rara vez son mencionados en la Biblia debido al hecho de que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído en desgracia y se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Antes de discutir lo que dice la Biblia acerca de los ángeles caídos, primero debemos abordar el concepto del libre albedrío de los ángeles. Los ángeles caídos tienen libre albedrío. Antes de profundizar en lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos, recuerda que el cielo fue su hogar eterno en un principio, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Sin embargo, debemos reconocer que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída se explica por su libre albedrío. Esto es evidente en el libro de Judas 5:6, nueva versión King James. Pero quiero recordarte, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos que no creían, y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Según Judas, los ángeles no guardaron su propio dominio. El término dominio propio significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Los ángeles fueron creados desde el principio para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Al igual que los humanos fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. A pesar de esto, estos ángeles abandonaron su comienzo o su punto de partida en el cielo. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? 2 Pedro 2:4, nueva versión King James. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en un ángel de luz. La declaración de Pablo sobre Satanás muestra lo que una vez fue. Es 2 Corintios 11:12-15, nueva versión King James. Pero lo que hago, seguiré haciéndolo, para que corte la oportunidad de aquellos que desean ser considerados como nosotros en las cosas de las cuales presumen. Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La afirmación de Pablo sobre Satanás muestra exactamente quién era Satanás. Por eso Pablo dice que Satanás mismo se transforma. Es demasiado fácil para Satanás disfrazarse porque alguna vez estuvo del lado de Dios. Al igual que todos los demás ángeles, fue creado como un ángel, pero se rebeló y llevó consigo a otros ángeles. ¿Cómo llegaron a abandonar su dominio adecuado? Este es el lugar para aprender sobre la gran rebelión en el cielo, los ángeles caídos y la gran rebelión, como algunos la llaman. La gran rebelión fue un evento en el cual Satanás y un tercio de los ángeles del cielo llevaron a cabo una guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar el reinado de Dios en la esfera eterna. Apocalipsis 12:7-12, nueva versión King James. Y se libró una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según Apocalipsis 12, el dragón, también conocido como el diablo y Satanás, en el versículo 9, luchó contra Miguel, el arcángel y jefe de los ángeles y los ángeles de Dios. El diablo y sus ángeles fueron derrotados por los ángeles de Dios, por lo que el gran dragón fue arrojado y sus ángeles con él. Apocalipsis 12:4 dice que el diablo conspiró contra Dios, su creador, y que él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. Según los versículos anteriores de Apocalipsis 12, versículos 1-6, sabemos que 1/3 del anfitrión angelical celestial lo siguió. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Su cola, la cola del dragón que es el diablo y Satanás, arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Según Apocalipsis 12:4, las estrellas del cielo también se refieren a los ángeles, ya que Jesús describe a Satanás como una estrella fugaz. Lucas 10:17-20, nueva versión King James. Entonces los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer como relámpago del cielo. En este pasaje, Jesús confirma la caída de Satanás del cielo, indicando su rebelión contra Dios y su derrota. Rayos del cielo. Mira, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no te regocijes en esto de que los espíritus te estén sujetos, sino regocíjate más bien, porque tus nombres están escritos en el cielo. Los discípulos, los 70, están enseñando, predicando y sanando, y luego le dicen a Jesús: Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre, como si eso fuera lo más sorprendente. Jesús es el Señor, así que no debería sorprenderse de ver su poder incluso sobre los demonios. A pesar de esto, Jesús declara: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Desde su caída del cielo, Satanás ha maltratado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes y el aumento de la posesión demoníaca durante su ministerio. Jesús se encontró con muchos demonios y los demonios sabían quién era Jesús. ¿Cuántos ángeles forman 1/3 del anfitrión angelical? ¿Qué porcentaje del anfitrión angelical es 1/3 de los ángeles? Esa es una pregunta que puede que nunca tenga una respuesta definitiva, pero podemos deducirlo al examinar lo que dice la Biblia sobre cuántos ángeles estamos tratando.
Hemos conocido a algunos ángeles en las Escrituras, incluyendo a Gabriel, Miguel, los dos ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, y así sucesivamente. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el cielo cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa que el Señor Dios hizo a su abuelo Abraham. Génesis 28, 10, 17, nueva versión King James. Jacob salió de Beerseba y se dirigió hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó a dormir en ese lugar. Tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, con su extremo superior tocando el cielo y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. A su lado estaba el Señor que le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido». Cuando Jacob se despertó de su sueño, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Tuvo miedo y dijo: «Qué asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo». En el sueño de Jacob ve a los ángeles subiendo y bajando por la escalera celestial que él llama Betel, que significa casa de Dios. Según el sueño de Jacob, hay una gran cantidad de ángeles. Este es un buen punto de partida para determinar cuántos ángeles existen en total y cuántos comprende un tercio. Mateo 26:53 nos acerca a una estimación, pero aún nos deja con más preguntas. Leamos lo que Jesús tiene que decir. Mateo 26:47-54, nueva versión King James. Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: «Aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo». Y enseguida se acercó a Jesús, diciendo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me pondría de inmediato a disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder?». En Mateo 26:53, Jesús menciona más de 12 legiones de ángeles que Dios Padre podría enviar en su ayuda. Aunque la palabra «más» indica que esta cifra es solo un anticipo del número exacto, seguimos preguntándonos qué es una legión. En ese momento, una legión se definía como 620 hombres, por lo que al considerar que Jesús menciona 12 legiones de ángeles, podemos calcular un número multiplicando el número de soldados por legión por 12. 6.820 hombres en una legión multiplicados por 12 legiones angélicas igualan 81.912 soldados. Hemos visto que Jesús afirma que el Padre podría enviar al menos 82.000 ángeles en su ayuda la noche que fue arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos un número tan grande de ángeles, pero nos dice que hay más de 81.000 ángeles en el cielo, incluyendo ángeles caídos y el infierno como juicio. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo en Apocalipsis 12? Son arrojados a la tierra, mientras que 2 Pedro 2 dice que son arrojados al infierno.
¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Ya sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:31, 24:30, nueva versión King James. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las naciones serán reunidas delante de él y él los separará uno de otro, como el pastor divide las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? Y el rey les responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Luego también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Según Mateo 25:41, el fuego eterno, infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros sin duda terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios pretendidos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. Pero el Señor permite que otros en las naciones que juzga vayan también allí debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Y es al infierno a donde Satanás y los ángeles caídos, el tercio que se rebeló junto a él, irán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán indemnes. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, a pesar de que la idea de haber caído de la gracia es difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio del anfitrión angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión y trata de derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos que ahora están en el infierno y otros que están en la tierra siguen caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se mezclaron con los humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. 3 verdades para recordar sobre Satanás y los ángeles caídos. Jesús y Satanás no son opuestos iguales. Es un error grave considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto o poderoso pueda llegar a ser Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. En pocas palabras, ningún ser angélico, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Los seres angélicos son más poderosos que tú, pero no que el Espíritu Santo. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí lo es más que tú.
Durante milenios, Satanás ha ideado planes oscuros y malévolos. Es un mentiroso habilidoso y un manipulador con un poder sin igual para cualquier ser humano mortal. Sin embargo, aunque debemos estar alerta ante Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre y creo que es a propósito. Es una pista sutil de que ni siquiera es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para justificar conocer su nombre. Entonces, aunque Satanás o cualquier ser angélico caído podría derrotarnos fácilmente, no tenemos nada que temer si eres seguidor de Jesús. El Espíritu Santo te ha unido a Él, por lo que el diablo no tiene poder sobre ti, excepto el que le permites tener. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios declara al serpentario derrotado, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Esto es lo que Dios le dice al serpentario: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el talón. Génesis 3:15. Y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber recibido un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente mientras entregaba su espíritu. Esperamos con ansias el día en que su promesa se cumpla plenamente, y esa antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, será arrojada a un lago de fuego para no hacer daño ni ser herido nunca más. Apocalipsis 20. Gracias a la cruz de Cristo tenemos esta esperanza. Permanezcan preparados para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, frecuentemente somos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que están en juego. Sabemos acerca de ellas por los libros, hablamos sobre ellas. Sin embargo, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a un ataque espiritual. La forma más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que está involucrado en una. El poder de Jesús va mucho más allá de las palabras en una página y la esperanza de después de la muerte. Cada día, batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales eficaces, debemos enfocarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre los ángeles caídos y el plan divino interesante y esclarecedora. La historia de los ángeles caídos nos recuerda no solo la realidad de la batalla espiritual, sino también el poder redentor de Dios a través de Jesucristo. Si aprendieron algo nuevo hoy o encontraron inspiración en esta historia, por favor, compártanlo en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar sus reflexiones y pensamientos. Si este video les fue útil, por favor, dejen su me gusta y no olviden suscribirse al canal para obtener más contenidos fascinantes y educativos. Al suscribirse, se mantendrán actualizados con nuestras últimas exploraciones y análisis de temas intrigantes. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima vez. Cuídense y continúen explorando el mundo del conocimiento con nosotros. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo, y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es
Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad.
en preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el Anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del Anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el Anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el Anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del Anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del Anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el Anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el Anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del Anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del Anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del Anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años,
han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido.
El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. La historia de David es una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos enseña a ser valientes y marcar la diferencia en el mundo. Si confiamos en Dios, podemos superar cualquier desafío. Si estás buscando motivación, inspiración o simplemente una buena historia, sigue leyendo hasta el final. En una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David se encontró por primera vez con Goliat, el formidable campeón filisteo. El ejército filisteo estaba preparado para la batalla cerca del valle de Elá, al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat. Saúl y su ejército estaban acampados cerca, con el valle dividiéndolos. Goliat, un campeón, salió del campamento desafiando a los ejércitos de Israel durante 40 días. La aparición de Goliat dejó consternados y aterrados a Saúl y a todo Israel, como se menciona en 1 Samuel 7:2. Goliat era un adversario formidable, un hombre realmente enorme con una lanza que pesaba aproximadamente 7 kilos y un pecho de aproximadamente 57 kilos y medía alrededor de 3 metros de altura. Sería imprudente subestimarlo. Todos en el campo temían, incluso el rey estaba asustado. Cuando David llevaba suministros a sus 3 hermanos mayores en el frente de batalla, escuchó las provocaciones del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. A pesar de la desconfianza inicial debido a su juventud, David habló con los hombres a su alrededor, preguntándoles qué recompensa se daría al hombre que matara a este filisteo y eliminara la deshonra de Israel. Los hermanos de David, enojados, lo acusaron de arrogante y perezoso, sugiriendo que solo estaba allí para ver la batalla. Incluso el rey Saúl pensaba que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat. Sin embargo, David demostró valentía y determinación.
Cuando las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, lo llamó y David le aseguró que no tenía miedo, que su valentía no se comparaba con la de ningún hombre. Fracasaría por culpa de Goliat. Tu siervo saldrá y peleará contra este filisteo. Entonces, para luchar contra él, tú eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl aceptó la batalla entre Goliat y David. Ahora, podrías pensar que David sería respetado después de esto, pero incluso Goliat, la causa del problema, lo despreció. Como se menciona en 1 Samuel 17, 41-43, el filisteo salió y se acercó a David con su escudero a la cabeza. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, lo ridiculizó y menospreció porque era solo un joven de aspecto agradable. El filisteo le dijo a David: ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo, en nombre de sus dioses, maldecía a David. David se enfrentó a su hermano Saúl y a Goliat en ese día, y ninguno de los tres mostró gran confianza en él. ¿Pero por qué siguió adelante? Tal vez porque sabía que Dios estaba con él. Tal vez porque entendía que era el único que podría vencer a Goliat. O quizás, simplemente, porque no estaba dispuesto a rendirse, sin importar las circunstancias. David siguió adelante y no permitió que el desprecio de los demás obstaculizara sus objetivos, como dice 1 Timoteo 4:2. Nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A veces tememos debido a nuestras dudas sobre nuestras propias habilidades. Somos como los antiguos israelitas que fueron intimidados por los gigantes de la tierra de Canaán y se veían a sí mismos como saltamontes. Pero David no temía a Goliat, confiaba en el Dios vivo. Preguntó: ¿quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Mientras otros guerreros se enfocaban en los peligros de la lucha o en las recompensas de la victoria, David se preocupaba por la honra de Dios y la reputación de Israel. Él veía la batalla en términos espirituales, no materiales. David derrotó a Goliat con una piedra de su honda y una vara de pastor. Demostró al pueblo de Israel que Dios estaba con él. Nos enseña que con Dios podemos superar cualquier obstáculo. Podemos imaginar la voz profunda y grave de Goliat resonando en las altas colinas que rodean el valle de Elá. El sonido aterrorizó el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso algunos de los soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, quizás incluso temblorosa. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David gritar prácticamente con su voz quebrada, y los israelitas quedaron horrorizados y avergonzados. David dijo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David era valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Comprendía que el Señor estaba en control de todo el conflicto. Este incidente hizo famoso a David, pero su motivación no era el beneficio personal. David era valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Actuaba con el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que en Israel existe una presencia divina que debe ser reconocida por todos. Además, David era humilde. Sabía que no sería él quien entregara a Goliat en sus manos, sino el Señor. Confiaba en Dios y sabía que el Señor lo ayudaría a vencer. David también era fiel. Había sido leal al Señor en sus experiencias pasadas, y el Señor había sido fiel con él. David confiaba en que el Señor estaría con él nuevamente cuando enfrentara a Goliat. Su valentía creció a medida que avanzaba la historia. Al principio, estaba nervioso por enfrentar a Goliat, pero a medida que se acercaba la batalla, se volvía más confiado. Sabía que el Señor estaba a su lado y que lograría la victoria.
La historia de David nos inspira a todos, nos enseña que podemos ser valientes incluso cuando tenemos miedo, nos enseña que podemos confiar en el Señor incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. También nos enseña que podemos ser fieles incluso cuando es difícil. David no tenía idea de que estaba siendo preparado para enfrentar a un gigante mientras cuidaba ovejas y luchaba contra leones y osos. En nuestra preparación, a menudo nos encontramos con desafíos, pero David pudo consolarse con el hecho de que el Señor siempre lo había provisto y seguiría haciéndolo. David se mantuvo firme cuando sería tentador huir. Se quedó dentro del alcance de la lanza de un hombre que casi duplicaba su tamaño. Un gran hombre de guerra, un gigante. Debemos oponernos al mal y la maldad, incluso cuando queremos huir. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo haría. Se acercó a Goliat y lo golpeó en la frente con una piedra de su honda. La piedra penetró en la frente de Goliat y éste cayó. La victoria de David sobre Goliat fue un gran milagro y un testimonio del poder de Dios y de la fe de David. También fue una inspiración para el pueblo de Israel. Les dio esperanza y les mostró que Dios estaba con ellos. David venció a Goliat con una honda y una piedra, no tenía una espada. Corrió hacia Goliat, lo agarró por los bigotes y luego tomó la espada de Goliat de su vaina y lo mató. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. La victoria de David sobre Goliat es un testimonio del poder de Dios y de la fe de David. También es un recordatorio de que podemos superar cualquier desafío si confiamos en Dios. La valentía implica mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos tienen miedo de hablar y actuar cuando todos están paralizados por el miedo y el peligro. Significa superar nuestros sentimientos de miedo y hacer lo que sabemos que está bien. Incluso los valientes a veces se sienten intimidados, pero los cristianos necesitan valentía. En la vida enfrentaremos desafíos a nuestra fe y tendremos miedo. El miedo puede llevar a las personas a evitar responder al Evangelio. Pero si confiamos en Dios, Él nos dará la valentía que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Dios hace milagros a través de aquellos que confían en Él. Si nos entregamos a Él, hará maravillas a través de nosotros. Aquí hay algunas razones por las cuales debemos tener valentía. Pertenecemos a Jesús, por lo tanto, no debemos tener miedo. Dios estará con nosotros, gobernando nuestras vidas con amorosas manos. Cuando leemos la palabra de Dios, especialmente cuando leemos las palabras de Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, podemos ver por qué la valentía es necesaria. Pablo le dice a Timoteo que sea sobrio en todas las cosas, soportando pacientemente las aflicciones, haciendo la obra de un evangelista y cumpliendo completamente su ministerio. También le dice a Timoteo que combata el buen combate de la fe y tome posesión de la vida eterna para la cual fue llamado. Timoteo hizo una buena profesión de fe delante de muchas personas, y estas palabras son un recordatorio de que la vida cristiana no es fácil. Habrá momentos en los que seremos perseguidos, tentados y débiles, pero si confiamos en Dios, Él nos dará la valentía que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Esta es una época en la que vivimos, en la que las personas no quieren oír la verdad. Quieren escuchar cosas agradables que les acaricien los oídos. No quieren ser confrontados con sus pecados o la necesidad de cambiar. Sin embargo, no podemos ceder al espíritu de esta época. Necesitamos ser valientes y hablar la verdad, incluso si eso significa ser rechazados. Necesitamos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de Dios, incluso si eso significa ser perseguidos. No cedas
ante el espíritu de esta época y no tengas miedo. Sé sobrio y fiel, y ten la certeza de que Dios está contigo siempre. Más allá de las palabras de Pablo a Timoteo, creo que este mensaje sobre la valentía es crucial porque tiene que ver con el tiempo en que vivimos. Estamos viviendo en un tiempo en el que las personas no quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar cosas agradables que les acaricien los oídos y no quieren ser confrontados con sus pecados o la necesidad de cambiar. Pero no podemos ceder ante el espíritu de esta época. Necesitamos ser valientes y hablar la verdad, incluso si eso significa ser rechazados. Necesitamos vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios de Dios, incluso si eso significa ser perseguidos. No cedas ante el espíritu de esta época y no tengas miedo. Sé sobrio y fiel, y ten la certeza de que Dios está contigo siempre. En medio de los desafíos y las dificultades, David se convirtió en un faro de valentía y fe en un mundo lleno de miedo y dudas. Su historia resonaba en los corazones de la gente, inspirándolos a enfrentar sus propios gigantes y a confiar en Dios en cada paso del camino. Después de su victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe, no solo para su propia gente, sino también para muchos que escucharon su historia. La noticia de su valentía se extendió como un incendio forestal, llegando a oídos lejanos y dando esperanza a los desesperados. David se convirtió en un símbolo de coraje, un recordatorio viviente de que, con fe y confianza en Dios, cualquier adversidad podía ser superada. Su fama llegó incluso a oídos del propio rey Saúl, quien lo llamó a su lado. David se convirtió en un valioso consejero para el rey y un valiente líder en las batallas. Pero a pesar de su creciente prominencia, David nunca perdió su humildad. Siempre recordó de dónde venía y que su verdadera fuerza provenía del Todopoderoso. David continuó enfrentando desafíos y enemigos en su camino hacia la grandeza. Su vida estuvo marcada por altibajos, pero su confianza en Dios nunca vaciló. En los momentos oscuros y difíciles, encontró consuelo en la certeza de que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo. Con el tiempo, David se convirtió en el rey de Israel, un líder amado y respetado por su pueblo. Su reinado fue caracterizado por la justicia y la devoción a Dios. A pesar de sus errores y debilidades, David siempre buscó la voluntad de Dios y se esforzó por vivir una vida que honrara al Señor. La historia de David se convirtió en un legado atemporal de valentía, fe y determinación. Generación tras generación, la gente contaba su historia a sus hijos, recordando cómo un joven pastor se convirtió en un rey valiente y piadoso. Su vida se convirtió en un faro de esperanza para todos los que enfrentaban desafíos en sus propias vidas. Y así, la historia de David se convirtió en un recordatorio eterno de que incluso en medio de las adversidades, la valentía y la fe en Dios pueden abrir el camino hacia la victoria. La historia de David nos enseña que, sin importar cuán grande sea el gigante que enfrentemos, con Dios de nuestro lado, somos más que vencedores. A medida que los años pasaron, el reinado de David floreció y el reino de Israel prosperó bajo su sabia dirección. A pesar de los desafíos y las luchas internas, David demostró ser un líder excepcional, guiando a su pueblo con coraje y compasión. Siempre recordó las lecciones que había aprendido en su juventud, especialmente la importancia de confiar en Dios en cada paso del camino. David se rodeó de consejeros sabios y valientes guerreros que compartían su devoción por el Señor. Juntos trabajaron incansablemente para fortalecer el reino y proteger a su gente. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación próspera y respetada, y la historia de David se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación para todo el pueblo. A medida que David envejecía,
Su corazón se llenó de gratitud por todas las bendiciones que Dios le había dado a lo largo de los años. Miró hacia atrás en su vida, recordando la valentía que le permitió vencer a Goliat y cómo esa valentía lo había llevado a enfrentar cada desafío con fe inquebrantable. Siempre agradecido por el apoyo y la guía divina, David continuó adorando al Señor con humildad y devoción. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por sus propias imperfecciones y errores. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue su relación con Betsabé, la esposa de Urías. Aunque este capítulo oscureció su legado, David demostró una vez más su valentía al enfrentar sus pecados y buscar el perdón de Dios con un corazón contrito. Con el tiempo, llegó el momento de que David pasara el trono a su hijo Salomón. Aunque su corazón estaba lleno de amor por su pueblo y su deseo era seguir liderándolos, David confiaba en que Dios tenía un plan para su nación y que Salomón estaría guiado por la mano divina. Así, David dejó un legado de coraje, fe y humildad para las generaciones futuras. La historia de David vivió en los corazones de su pueblo mucho después de su muerte. Las futuras generaciones contaron su historia como un ejemplo de valentía, confianza en Dios y redención. La historia del pastorcillo que se convirtió en rey se convirtió en un cuento eterno de superación y perseverancia. Y así, la historia de David continúa inspirando a las personas hasta el día de hoy. En cada desafío que enfrentamos, en cada momento de miedo y duda, podemos recordar la valentía de David y encontrar fuerza en su legado. Su historia nos enseña que, con fe, valentía y humildad, podemos superar cualquier obstáculo y seguir adelante, confiando en que Dios siempre está con nosotros en cada paso del camino. Con el paso de los años, la leyenda de David continuó creciendo, extendiéndose por las tierras lejanas y cautivando los corazones de generaciones enteras. Su historia se convirtió en un épico relato que inspiraba a los jóvenes a seguir sus sueños y a enfrentar sus propios gigantes con valentía y fe. Las canciones de los trovadores y los relatos de los ancianos transmitían la historia del humilde pastor que se convirtió en el más grande de los reyes, recordando a todos que, con Dios a su lado, cualquier persona podía alcanzar la grandeza. Las hazañas valerosas de David en la batalla y su sabiduría como líder resonaron a lo largo de los años. Sus salmos, llenos de devoción y gratitud hacia Dios, se convirtieron en cánticos sagrados para aquellos que buscaban consuelo y esperanza en tiempos de dificultad. La historia de David se transformó en un tesoro precioso, pasando de padres a hijos como un legado de coraje y fe. Incluso en la era actual, la figura de David sigue siendo un faro de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y adversidades, pero es nuestra valentía y confianza en Dios lo que nos permite superar las pruebas. Nos enseña que la verdadera grandeza reside en el corazón y en la capacidad de confiar en lo divino, incluso en los momentos más oscuros. Las lecciones de valentía y humildad de David continúan vivas en nuestros corazones, recordándonos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar obstáculos y alcanzar nuevas alturas cuando confiamos en la guía de Dios y creemos en nosotros mismos. La historia de David, el joven pastor convertido en rey, sigue siendo un testamento eterno de que, incluso en medio de las luchas, la fe y la valentía nos llevarán a la victoria, iluminando nuestro camino en la oscuridad y guiándonos hacia la grandeza que reside dentro de cada uno de nosotros.